Dios les bendiga, amados hermanos. Esta preciosa tarde es un privilegio muy grande de parte de nuestro Dios, que estamos aquí a través de la página de Facebook, la página de Jorge Alonso Altamirano, siervo de nuestro Señor Jesucristo, actualmente pastor de la Iglesia de Dios, Árbol de Vida, Dios, Amor, Paz y Gloria. Eh, Quiero compartir esta preciosa tarde, un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes, amigos, hermanos en Cristo que me están viendo a través de las redes sociales. Quiero compartir un mensaje de parte de nuestro Dios, ya que este mensaje está basado en la palabra de Dios, y le doy la bienvenida en esta tarde a través de esta red social, para que usted y yo podamos compartir un momento de la predicación del Evangelio. Bendigo la vida de mi esposa que está atrás de cámaras, que el Señor Jesús la bendiga grandemente, la vida de mis hijos que están aquí conmigo. Estamos a través de la página del Facebook y les invitamos a que se sintonicen a todos aquellos que nos están viendo y puedan recibir esta enseñanza para poder crecer espiritualmente en lo que es la gracia de nuestro Dios. Y para aquellos que no tienen a nuestro Señor Jesucristo, puedan conocer del Señor, puedan conocer de Dios, ya que el tiempo es peligroso, el tiempo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, son tiempos peligrosos, tiempos de mucha apostasía, tiempos de mucha falta de fe, tiempos de mucha escasez de la gloria de Dios. Y nosotros como hijos de Dios estamos comprometidos en llevar este mensaje a tu vida. Estamos comprometidos a llevar esta palabra divina a tu corazón. Estamos comprometidos a que tus oídos y tu corazón puedan escuchar una solución para tu vida, una sanidad para tu vida, y eso solamente está a través de la palabra de nuestro Dios, porque solamente Dios tiene el poder de hacer grandes maravillas en esta tierra. Solo Dios tiene el poder a través de nuestro Señor Jesucristo de bendecirnos, tiene el poder a través del Espíritu Santo de llenarnos de amor, de gozo, de paz, de lo que se ha escaseado en este tiempo. Vemos que hay un tiempo peligroso, tiempo donde hace falta mucha paz, mucho amor y mucha fe en la vida de muchas almas hoy en día. Y quiero compartir contigo, amado hermano, amigo, tú que me estás viendo, quiero compartir el mensaje de esta tarde basado en el tema titulado la salvación de tu alma es Jesucristo. Y para esto quiero leer el libro de Juan para presentar este tiempo en manos de Dios. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos en esta tarde para que esta palabra pueda ser de bendición. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te presento esta preciosa tarde, Dios. Te presento la vida de cada uno, Dios mío santo, de los que estamos activados por medio de esta página, por medio de este tiempo, Dios mío santo, por medio, Dios amado, de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, yo te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi vida. Yo te clamo, Dios amado, que tú seas bendiciendo a la audiencia, Dios amado. Que tú seas derramando bendición sobre cada uno de los que van a sintonizar este programa esta preciosa tarde. Dios mío santo, yo te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en sus corazones.
que tu espíritu ministre sus almas y que esta palabra pueda caer en tierra fértil, en tierra que dé fruto, en tierra que produzca, Dios amado, en su vida el fruto del arrepentimiento, el fruto de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza esta preciosa tarde, amado Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amados hermanos, Dios derrame bendición sobre sus vidas. El tema de esta tarde es: la salvación de tu alma es el Señor Jesucristo. Está en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que la salvación es lo que nosotros podemos llamarle el plan divino de Dios. La salvación no solo es una palabra secular, es algo muy importante en el mundo de Dios, en el reino de Dios, en lo espiritual. La salvación es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dada a nosotros los hombres, porque es un regalo de parte de Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación es lo que Dios nos dio para poder ser rescatados de la condenación. La salvación nos permite ser libres de la condenación, y vemos que nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice en el libro de Juan capítulo 5, nos dice que la salvación Él nos libra de la salvación. Dice Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestro Señor Jesucristo dice que el que cree a su palabra, que el que oye su palabra, el que cree a Dios que le ha enviado a él, no va a tener condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y es que Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hablarte esta tarde de este Señor Jesucristo, de esta salvación que fue enviada por parte de nuestro Dios. Yo quiero que tú entiendas y puedas aprender quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo y qué es la salvación. Pero asimismo también quiero que podamos aprender juntos qué es la muerte y qué es la vida espiritual. Nosotros somos formados por Dios. Desde el principio Dios formó a Adán y a Eva. Dios creó al hombre para una sola misión en esta tierra. Dios formó al hombre para tener intimidad con el hombre, para poder tener comunión con el hombre. Pero déjame decirte que la salvación, Adán y Eva ya estaban dentro de la salvación. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva fue formado por Dios. La palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 2, que Dios formó al hombre para tener comunión con Él. Tú que me estás viendo, tú no eres una casualidad en la tierra. Dios te formó. Dios te formó en el vientre de tu madre. Pero Dios te formó para que tuvieras comunión con el mundo o comunión con Él. Estamos en el tiempo donde vemos que los hombres, por causa del pecado de Adán, está escrito en el libro de Génesis, que vamos a ver ahorita en este momento. Pero para poder entender qué es la muerte espiritual, yo quiero que tú primero veas lo que Dios hizo. Dios formó a Adán y a Eva, pero Dios le mandó en el libro de Génesis, capítulo 2,
Dios le mandó a Adán y a Eva y les dio una orden, porque Dios los formó, pero también les dio una orden para que ellos no desobedecieran a Él, no desobedecieran su voz. Y vemos que Adán y Eva fueron formados por Dios. En el capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fueron las palabras de nuestro Dios a la vida de Adán. A la vida de Adán y asimismo de Eva. Pero ¿qué pasó con Adán, que hizo que caera en el pecado? ¿Qué pasó con Eva? La palabra nos muestra que la muerte espiritual tiene la capacidad de separarte de Dios. Así como Adán y Eva cayeron en una muerte espiritual a través de su desobediencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo principal, Dios le ordena al ser humano, Dios le ordena al hombre que no pruebe lo malo, que no tome lo malo, que no coma, que no se acerque donde puede hacerle daño a su vida espiritual. Hoy en día podemos ver mucho desobediente, mucho hombre que no tiene una actitud de obediencia hacia Dios. Pero esto es por lo que pasó en Adán y Eva. Pero para esto es bien importante saber que la muerte espiritual es como la muerte física. Solo que la muerte física es aquella que te separa del cuerpo. Tu alma sale de tu cuerpo cuando tú pereces en esta tierra. Cuando yo perezco en esta tierra. Cuando fallecemos en esta tierra, nosotros somos separados de este cuerpo. Esa es la muerte física, pero la muerte espiritual es aquella que te separa tu alma de Dios. Es la que el hombre, sin darse cuenta, muchas veces está viviendo una vida muerto espiritualmente. Y esto es por causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva habían cometido, cuando Adán cayó en el engaño de Eva y Eva cayó en el engaño de la serpiente, estos cometieron un pecado delante de Dios. Pero el pecado no fue oír a la serpiente, el pecado fue no obedecer a Dios. Este es el pecado en el corazón del hombre, no obedecer a Dios. Dios manda en su palabra que nosotros guardemos sus mandamientos. Dios manda en su palabra que pongamos por obra sus mandamientos. Pero ¿qué pasa en este tiempo? El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre no quiere oír a Dios. Se está volviendo en una actitud desobediente delante de Dios. Y no se da cuenta que su alma está muerta espiritualmente. Porque la desobediencia te aleja de Dios, te separa de Dios. Mas la obediencia te acerca a Dios. La obediencia hace que te arrepientas de corazón, que vivas una vida de agrado delante de Dios, obedeciendo su voz. Génesis capítulo 3, 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Hoy en día los hombres están oyendo la voz de Dios
a través de las radios, a través de la televisión, a través de estas páginas de Facebook, a través de muchos medios de telecomunicación, y el hombre no quiere entender la voz de Dios. Porque el hombre tiene una muerte espiritual en su vida. Está muerto espiritual por causa del pecado. Adán y Eva murieron cuando desobedecieron a Dios. Se separaron de Dios y vemos que se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios porque más adelante en el verso 8 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios, aleluya. Adán se escondió por causa de su pecado. Hoy en día muchos se están escondiendo de Dios. Muchos están dejando a Dios por causa de su pecado. Pero yo no vengo a condenarte por tu pecado. Yo vengo a que tú entiendas por medio de la palabra de Dios, de esta predicación, de este evangelio del reino de Dios, que todavía tienes salvación y que esa salvación solo está por medio de la fe y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Obediencia a su palabra. Dios le dio su palabra a Adán. Dios le dijo: no comas del árbol que está en medio del huerto. No comas del árbol de la ciencia. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán no estimó la palabra de Dios. No guardó la palabra de Dios. No se dio cuenta cuando Eva lo llevó a la desobediencia. Muchas veces no nos damos cuenta, amados amigos, hermanos, cuando la serpiente, que el Señor Jesús la reprenda, Satanás, se nos acerca como se le acercó a Eva. Muchas veces no nos damos cuenta cuando Satanás nos está llevando al pecado. No nos damos cuenta, creemos y nos engañamos a nosotros mismos que aquello que estamos haciendo es bueno. De repente Eva pensó que lo que estaba haciendo era bueno. De repente hoy en día hay mucha gente, mucha persona que está viviendo una vida acomodada en el pecado, una vida sin compromiso a la obediencia a Dios. Y de repente está pensando que está bien. De repente está pensando que no está mal. De repente está pensando que los años pueden pasar y vivir una vida así delante de Dios. Pero lo que no se está dando cuenta es que su alma está muerta espiritualmente. Y que cuando su alma perezca en esta tierra, va a estar muerta no solamente espiritualmente, sino eternamente, para una condenación eterna. Por eso aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Mientras tú estés en vida, mientras yo esté en vida, aún hay tiempo para tomar el arrepentimiento, para poder ir arrepentidos a nuestro Dios. Adán se escondió. Adán no pensó en el arrepentimiento. Adán no pidió perdón a Dios. Por eso Dios no le dio la oportunidad de quedarse en el huerto del Edén, porque vio que Adán había caído en el pecado y le había agradado el pecado. Al esconderse de Dios, se olvidó de Dios. Se escondió. Adán se escondió, dejó la intimidad con Dios, dejó la oración, dejó la búsqueda de Dios, dejó el ayuno, dejó la adoración a Dios. Y prefirió estar escondido cuando oyó la voz de Dios. Murieron espiritualmente delante de Dios. Y Dios tuvo que tomar una decisión, separarlos de Él por causa de la desobediencia.
Vemos que aquellos que oyen la palabra de Dios, que creen en Dios y creen en el Señor Jesucristo, pasan de vida a muerte. De vida a muerte, de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte espiritual a vida espiritual. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Sabes qué hace el pecado? El pecado hace que tú no oigas, no escuches a Dios. El pecado te lleva a rehusar oír la voz de Dios. De repente estás viviendo en una actitud, condición de pecado, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que oigas su voz. Dios quiere que escuches su voz, porque solo a través de su voz vas a empezar a oír la palabra de Dios. Y esa palabra va a empezar a hacer en tu vida una transformación por medio del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo, gloria a Dios, Jesucristo nos da vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fueron las palabras del apóstol Pablo, fueron las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Solo a través de la ley del Espíritu Santo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, te puede librar de la ley del pecado. Jesucristo nos da la vida espiritual porque eso fue lo que Dios quiso. Ese fue el plan de la salvación de Dios para esta tierra, para la humanidad, para nosotros, sus hijos, su creación. Eso es para ti, eso es para mí. La salvación está en el Señor Jesucristo, pero solamente a través de vivir una vida espiritual, una vida en Dios, una vida separados del pecado. La vida espiritual es una vida según el Espíritu Santo. Es vivir separados del pecado que nos aleja de todo lo malo. Es decir, vivir para Dios es vivir en la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, 13 y Gálatas 5, 16, 25 nos dicen, y nos dice el apóstol Pablo, cuáles son las características de una vida de pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive, nuestro Señor Jesucristo. Y gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis
los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que es pecado. Recuerda, Adán y Eva cayeron en una desobediencia por su carne. Tú y yo podemos haber caído en una desobediencia delante de Dios por la carne. Pero ahora yo te digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que si tú estabas en el Evangelio y caíste de la gracia de Dios, por esto que voy a leer, aún hay tiempo para tu vida, aún hay tiempo para tu alma, para que salgas de esa vida de estar muerto y puedas vivir una vida espiritual llena del poder del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Todas estas manifestaciones de la carne, según el apóstol Pablo, no te permitirán entrar en el reino de Dios. No te permitirán gozar de una vida espiritual viva, llena del Señor Jesucristo. El apóstol dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es algo muy delicado, verdaderamente, delante de los ojos de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nos estamos escondiendo de la presencia de Dios por estas manifestaciones de la carne? ¿Estamos descuidando nuestra alma por estar viviendo en esta condición? Ya es tiempo que podamos abrir nuestros ojos, que podamos abrir nuestro corazón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo que tú te vuelvas a Dios. Escúchalo bien. Los que practican estas manifestaciones de la carne no podrán heredar el reino de Dios. ¿Tú quieres ser salvo? Recibe al Señor Jesucristo. ¿Tú quieres ser parte de Dios? Parte del reino de Dios. Deja de vivir en las manifestaciones de la carne. Porque ¿cómo es posible que tú digas ser cristiano y vas a estar en fornicación? ¿Cómo es posible que tú digas ser hijo de Dios y ya estás pensando en el alcohol de ahorita de diciembre? Ya estás pensando en las fiestas paganas de diciembre. ¿Cómo es posible que tú digas ser hijo de Dios y estás metiendo la inmundicia del mundo dentro de tu casa, dentro de tu ministerio, dentro de tu iglesia? ¿Cómo es posible que digas que eres cristiano? Que digas que vives una vida llena del Señor Jesucristo, llena del Espíritu Santo y tienes manifestaciones de la carne aún. No puedes ser hipócrita delante de los ojos de Dios, porque el mundo te está viendo. La sociedad te está viendo tus comportamientos, está viendo tus actitudes, está viendo tu caminar en esta tierra.
Si eres lleno del fruto del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, tendrás que apartarte de la contaminación de la carne. Dios le habló a Eva y a Adán de un árbol donde había un fruto prohibido. Dios nos habla a través del Espíritu Santo de las manifestaciones de la carne que son prohibidas delante de Él. Las manifestaciones de la carne son prohibidas delante de Dios, amado hermano, amigo. Tú que estás viendo este programa, te animo en el nombre del Señor Jesucristo que te detengas y que puedas examinarte. Examina tu vida espiritual. Y si tú estás fallando, Dios te perdona aún. El Señor Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Pero no que viviéramos, como dijo el apóstol Pablo, una gracia haciendo lo que es ilícito delante de Dios. Estamos en la gracia, dice mucha gente. Vamos a poner el árbol navideño aquí en el altar. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia, dice mucha gente, mucho hermano en Cristo. Vamos a poner el árbol de Navidad dentro de la iglesia, dentro de la casa. Estas personas se dedican el tiempo, y con todo respeto se lo digo, de examinar, de buscar, de investigar, de estudiar tanto la palabra de Dios. Pero ¿por qué no han estudiado qué significa un árbol de Navidad? ¿Por qué no estudian qué significa tener un adorno pagano dentro de la casa de un hijo de Dios? ¿Por qué no estudian eso? ¿Por qué se atreven a ser tan desobedientes delante de los ojos de Dios? Y se atreven a decir que viven en santidad, que viven en el Espíritu Santo. Y aún se atreven a decir que el Espíritu Santo les dijo que pusieran ese adorno pagano delante de sus ojos. Es tiempo que despiertes, iglesia, despierta. Despierta, no te contamines con el mundo, no te ensucies con lo del mundo, iglesia. No metas la inmundicia en tu vida, iglesia. Demuéstrale verdaderamente a Dios que eres obediente en guardar sus mandamientos, en guardar su palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Usted podrá decir que un árbol no es dañino dentro de su hogar, pero búsquele el significado de ese árbol y usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es porque quiero estarle criticando ni quiero estar hablando palabra vana, sino que le estoy diciendo que es un altar al diablo, es un holocausto, es una ofrenda a Satanás la que usted tiene en ese hogar, en esa iglesia. Es un centro de admiración de lo que se maneja en el mundo del satanismo, de la esotería, de la secta satánica de este mundo. Pero ese no es el tema es que usted de su vida espiritual, el tema es que usted vea cómo está, si está vivo espiritualmente o si está muerto espiritualmente delante de Dios. Que usted se dé cuenta hoy que si usted está viviendo en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la orgía, en la borrachera, en todo lo que está escrito aquí, usted está muerto.
Y usted tiene que preocuparse porque alguien que está muerto apesta. Porque alguien que está muerto espiritualmente no tiene la bendición de Dios, no tiene el respaldo de Dios, no tiene la vida eterna de Dios. Usted tiene que preocuparse, amado hermano, amigo, que viva una vida vivo, pero para Dios. Una vida llena del poder de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del fruto del Espíritu. Que es el Espíritu Santo. Dice que el fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad y es fe, mansedumbre, templanza. El apóstol dijo en el versículo 24 del mismo libro: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues la palabra del Señor, Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Tiempo de mucha apostasía, tiempo de mucha falsedad dentro de las iglesias. Tiempo de mucha mentira dentro de las iglesias, dentro de la vida de muchos cristianos, entre comillas. Pero para esto Dios nos ha dejado a nosotros. Para esto Dios nos ha dejado a nosotros, para que te hablemos, para que te prediquemos el evangelio de la verdad. Y si a ti te duele este mensaje, si tú que me estás viendo sientes ahí algo en tu corazón, pues alégrate, porque es el Señor Jesucristo que te está hablando. Cuando Jesucristo le hablaba a los fariseos, a los saduceos, a esto les dolía la palabra. Les dolía cuando Jesucristo les hablaba conforme a la palabra, la justicia de Dios. No les agradaba porque estos no vivían la justicia de Dios, porque estos no vivían una vida verdaderamente espiritual en Dios, vivos para Dios. No vivían la ley de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el poder de Dios. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria sea a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha sacado de vivir una vida desagradando su presencia. Le doy gracias a Dios porque hasta ahorita, estos momentos, puedo decir gloria a Dios en las alturas. Puedo glorificar su nombre. Puedo vivir una vida apartado de todo lo que el mundo ofrece, apartado de todo el pecado que el mundo ofrece, apartado, porque yo sí he entendido que un día mi alma perecerá, un día tendré que morir en esta tierra, y yo he entendido que no quiero ir a parar a un lugar de tormento, que no quiero parar en un lugar de tormento el día que yo despierte nuevamente. Yo no quiero ser apartado para la condenación. Yo quiero ser apartado, pero para gozar en el reino de Dios, para salvación. Yo quiero que mi alma se salve y por eso obedezco su palabra. Y creo que todos los pastores, líderes y predicadores del evangelio, por eso amamos a Dios.
porque nos hemos dado cuenta que en la tierra todo se quedará. Pero nos hemos dado cuenta que en el cielo la vida es eterna en Cristo Jesús. Si hacemos morir lo terrenal, como está escrito en su palabra, el libro de Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1, tenemos que hacer morir todo lo que está a nuestro alrededor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientas los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo hombre, el cual es la imagen del que lo creó. Hacemos morir lo terrenal en nosotros, lo que el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a revestirnos de una nueva imagen. Y esta imagen es la imagen de Dios. Una imagen de santidad, una imagen de obediencia, de amor, de paz, de fe. La imagen de Dios es una imagen llena de poder, pero en el poder del Espíritu Santo. Si nos acercamos a Dios en un arrepentimiento verdadero y lo aceptamos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos vida eterna por medio de la fe en Él. ¿Qué es la vida eterna? No sé si te has preguntado qué es la vida eterna, de lo que estos predicadores, pastores predican. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, amado amigo, hermano, es tener el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Su palabra nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo, es la vida eterna. En otro pasaje de la Escritura, en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra de Dios: que la vida eterna es dada por Dios. Juan capítulo 5, primer libro de Juan, versículo 11, dice la Biblia: y este es el testimonio que Dios
nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Es muy importante, amado amigo, hermano en Cristo, que conozcamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y que vivamos creyendo en su palabra y guardando sus mandamientos, viviendo llenos del Espíritu Santo, que se recibe por fe en Él. La vida eterna es un regalo de Dios. Es para ti, es para mí, es para todo aquel que existe en esta tierra. La vida eterna es la dádiva de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:23 que la paga del pecado era la muerte, pero que la dádiva de Dios era la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados hermanos y amigos, esta preciosa tarde yo les quiero invitar a aquellos amigos que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, aquellos hermanos que están separados de Dios, viviendo muertos espiritualmente, que puedan hoy reconciliarse con Dios, que puedan hoy recibir por primera vez al Señor Jesucristo en sus vidas y puedan decidir hoy cambiar esa vida muerta en el Espíritu a vivir una vida viva en el poder del Espíritu Santo. Así que hoy te invito a que tú puedas repetir esta oración de fe para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y puedas escribir tu nombre en el libro de la vida y puedas ver el poder del Espíritu Santo en todo tu ser, en toda tu alma. El Espíritu Santo es el que nos sella para el día de la redención. Por eso es importante recibir al Señor Jesucristo, para poder ser libres de esa condenación que está preparada para Satanás, sus ángeles y todo aquel desobediente. Te animo a que tomes esta decisión. Creo que la mejor decisión que puede tomar el ser humano es seguir al Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo y amar al Señor Jesucristo. Puedes repetir conmigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por mis rebeliones, por todo lo malo que he hecho, por la desobediencia, por mi rebeldía. Señor Jesucristo, yo te acepto hoy como mi único Señor y Salvador. Yo reconozco que viniste a la tierra y moriste por mí y que fuiste a aquella cruz del Calvario, pero creo ahora que te levantaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por mí. Señor Jesucristo, te recibo hoy en mi corazón y creo hoy que soy salvo por la fe en ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día que yo sea llamado, yo pueda estar escrito allí en ese libro de salvación.
Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Amado Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el que vive y permanece para siempre. El que era, el que es y el que ha de venir. Así que damos la gloria a Dios Padre por este tiempo tan especial, tan lleno de su amor, de su misericordia y de su presencia. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, gracias Padre. Dios te bendiga y te animamos a que puedas seguir conectado con nosotros, porque viene un tiempo especial en esta tarde, un tiempo de oración, un tiempo donde tú puedes conectarte para poder recibir de Dios. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para tu vida. Dios tiene una bendición especial para ti. Dios y el Espíritu Santo y nuestro amado Señor Jesucristo quiere este día sorprenderte. Dios te bendiga y te llene de exquisita bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones